La ciudad despertaba entre sombras largas y un cielo encapotado, como si también ella supiera que algo estaba roto en su interior. Entre avenidas ruidosas y miradas distraídas, un niño descalzo caminaba bajo la llovizna persistente. Su nombre era Samuel, y a sus apenas 9 años ya conocía el sabor agrio de la humillación, el vacío de un estómago vacío y el dolor invisible de ser ignorado por el mundo. Vestía harapos desgastados que colgaban de su pequeño cuerpo como fantasmas de lo que alguna vez fue ropa. Cargaba en la espalda una pequeña mochila rota con un par de mantas sucias y una nota arrugada que decía: «Perdóname, hijo, no puedo más». La letra temblorosa de su madre, quien lo había dejado en el umbral de un orfanato que nunca lo aceptó. Samuel vivía entre callejones y plazas, pidiendo ayuda con una voz que casi nadie escuchaba. La gente lo evitaba como si llevara una enfermedad contagiosa, como si su pobreza fuera una elección, un castigo o un estorbo. Era invisible, pero lo que nadie sabía, lo que nadie quiso ver, es que dentro de ese pequeño cuerpo sufriente vivía un don extraordinario. Samuel tenía una habilidad, un regalo que nadie imaginaba. Podía sanar. Lo había descubierto una noche, cuando por impulso colocó sus pequeñas manos sobre el lomo de un perro herido. El animal, sangrando de una pata, dejó de gemir. A la mañana siguiente lo encontró corriendo como si nada hubiese pasado. Fue el primero, pero no el único. Aquella mañana, mientras el mundo seguía sin mirar, Samuel se detuvo frente a la puerta de cristal de una gran cafetería. Sus ojos siguieron a un padre elegante, con traje perfectamente planchado, que entraba cargando a su hija en silla de ruedas. Ella tenía unos 11 años, cabello trenzado y una tristeza inmensa en la mirada. Él era el señor Miranda, un millonario que había hecho fortuna en la construcción. Era respetado, temido por muchos y sobre todo orgulloso. No soportaba que le llevaran la contraria, menos aún que lo interrumpieran. Había probado todos los médicos, hospitales, terapias. Ninguno podía devolverle la movilidad a su hija. Y eso, en su corazón endurecido, lo convertía en alguien más cruel. No sabía cómo lidiar con la impotencia, así que la cubría con desprecio. Samuel, empapado y temblando, se acercó lentamente. Observó a la niña con una mezcla de dolor y determinación. Y fue ahí, justo cuando el viento golpeaba con fuerza y el mundo parecía más gris que nunca, que dijo con voz firme: «Señor, yo puedo hacer que su hija vuelva a caminar». El silencio fue inmediato. Un mesero giró la cabeza. Algunos clientes dejaron de hablar. El millonario levantó la mirada, sorprendido, como si aquella frase hubiera sido un insulto. «¿Tú?», preguntó con tono burlón. «¿Un niño mendigo pretende curar a mi hija?». Samuel asintió, sin bajar la cabeza. «Sí, señor, pero necesito tocar sus pies». La risa fue instantánea. El millonario se carcajeó con dureza y algunos en la cafetería lo imitaron. Humillaron al niño sin piedad. Le lanzaron palabras como piedras. «¡Qué locura! Anda a trabajar. Ni siquiera puedes ayudar a ti mismo». Pero Samuel no lloró. Por dentro sí. En lo más profundo de su alma se rompía. Sentía cómo las lágrimas quemaban, cómo la frustración se acumulaba en su pecho. ¿Por qué nadie podía ver más allá de su ropa sucia? ¿Por qué para el mundo la pobreza significaba incapacidad? «Algún día lo demostraré», se juró a sí mismo mientras se alejaba entre murmullos y miradas que lo atravesaban como cuchillos. Esa noche, Samuel se refugió en una vieja estación de tren abandonada. Temblaba, lloró en silencio. No por el hambre, ni por el frío, sino por la injusticia, por haber sido subestimado, por no tener siquiera el derecho de ser escuchado. Apretó los puños con fuerza y se prometió no rendirse. Y en la oscuridad una figura lo observaba, alguien que había presenciado todo y que cambiaría el rumbo de su destino. La noche cubría la ciudad como una manta silenciosa. Samuel, arropado solo por el eco de sus pensamientos, se mantenía despierto en aquel andén oxidado. El ruido lejano de los trenes ausentes retumbaba como un recuerdo de movimiento, de un destino que parecía inalcanzable. Pero justo cuando las lágrimas empezaban a secarse en su rostro, algo ocurrió. Una figura delgada apareció entre las sombras.
Era ella, la misma niña de la silla de ruedas, Sol. Ese era su nombre. «Hola», dijo con timidez. «¿Fuiste tú el niño que le habló a mi papá esta mañana?» Samuel la miró sorprendido. «Sí, pero ¿qué haces aquí? Te seguí», respondió sin rodeos. «Quiero saber si es verdad. ¿Puedes curarme?» La pregunta no llevaba burla. No había desprecio ni arrogancia, solo una necesidad desesperada, sincera, casi infantil, de creer en algo o en alguien. Samuel dudó. Su don no funcionaba como una fórmula matemática. Era fe, era intención, era dolor convertido en luz. «No lo sé», respondió con honestidad. «Solo sé que a veces, cuando pongo las manos, algo pasa». Sol extendió la mano. La suya temblaba más que la del niño. Sus ojos, enormes y vidriosos, estaban llenos de algo que Samuel no había visto en años: confianza. Esa noche, Samuel colocó con dulzura sus manos sobre los tobillos frágiles de la niña. No esperó un milagro inmediato. No hubo luces ni coros celestiales, solo silencio. Pero en ese silencio algo se quebró: la indiferencia. Y de esa grieta nació el primer rayo de transformación. A la mañana siguiente, fue el millonario quien se sobresaltó al no encontrar a su hija en casa. Tras una búsqueda frenética, la vio entrar en silla de ruedas, acompañada del mismo niño harapiento que había osado hablarle el día anterior. «¿Qué significa esto?», gritó Miranda, dominado por la furia. Sol, sin pedir permiso, habló con fuerza. «Papá, Samuel es mi amigo, y creo que puede ayudarme más que todos los doctores que contrataste». La declaración cayó como una bomba. El millonario palideció, no por miedo, sino por vergüenza. Como su hija, educada entre lujos, podía confiar en un niño pobre, un mendigo, alguien que según su lógica no podía aportar nada al mundo? Intentó levantar la voz, pero ella lo interrumpió. «Y si tú estás equivocado, ese tú no era solo para él, era para todos, para una sociedad que mide el valor por el apellido, el dinero o el atuendo, para cada persona que cruzó de acera al verlo, para cada adulto que dijo que los niños como Samuel no llegarían lejos». Miranda no respondió, pero algo en su mirada cambió, y fue ahí, en ese silencio incómodo, que la prueba comenzó. Durante días, Sol visitaba a Samuel en la estación. Él aprendía a guiar su energía, a leer sus emociones, a enfocar el don, pero la transformación más profunda no era física, era espiritual. Ambos compartían historias, heridas, sueños. Él le contaba de su madre perdida, de su obsesión con el cielo estrellado. Ella hablaba de su deseo de correr bajo la lluvia, como había hecho antes del accidente. Y fue en una de esas tardes, bajo un cielo que por fin se abría, que Sol sintió un hormigueo, luego calor, luego fuerza. Se levantó, primero solo unos segundos, luego pasos, luego una risa, la suya, que llenó la estación como una canción. Samuel lloró, Sol temblaba, y desde la distancia alguien los observaba con lágrimas contenidas, el señor Miranda. Pero el mundo no iba a celebrar, no tan rápido, porque lo que vendría sería todavía más difícil: el descrédito, los medios, la sospecha, la amenaza a su tranquilidad. Y el millonario, confrontado por la verdad, tendría que tomar una decisión: proteger al niño o proteger su orgullo. Y así, las piezas del destino comenzaban a alinearse. Días después de que Sol diera sus primeros pasos, el rumor se esparció como pólvora en una ciudad hambrienta de noticias. Lo que comenzó como un susurro entre vecinos se transformó en titulares: «Niña en silla de ruedas vuelve a caminar gracias a un niño mendigo». La prensa se abalanzó como buitres sobre el milagro. Cámaras, micrófonos, flashes. Algunos querían la historia completa, otros solo querían derribarla. Samuel pasó de ser invisible a ser protagonista de un circo mediático que no comprendía. La estación abandonada, su refugio, se convirtió en una galería de curiosos y reporteros sedientos de morbo. «¿Cómo lo hiciste, Samuel?», le preguntaban entre empujones. «¿Estás poseído?», decían algunos riendo con burla. «¿Quién te entrena? ¿Qué estás escondiendo?». El señor Miranda intentó controlar la narrativa.
Contrató asesores de imagen, impuso restricciones, intentó convertir el milagro en una historia conveniente para sus intereses. Quería al mundo a sus pies, no a los de un niño pobre. Pero su hija no se lo permitió. Si ocultas lo que pasó, papá, le dijo Sol con firmeza, entonces no eres distinto a los que me encerraron en esta silla. Esas palabras le dolieron más que cualquier titular. Una tarde, mientras Samuel descansaba bajo un árbol cercano a la estación, un hombre de traje gris y sonrisa tibia se le acercó. Se presentó como el doctor Rivas, un investigador que trabajaba para una fundación médica con intereses en casos extraordinarios. Lo que hiciste es fascinante, dijo, pero si no podemos explicarlo científicamente, quizás estés en peligro, ¿sabes? «¿Peligro?», preguntó Samuel. «Hay quienes no soportan lo que no pueden controlar», respondió el hombre, mientras le deslizaba una tarjeta. «Cuídate, porque ahora ya no eres solo un niño, eres un símbolo, y los símbolos se derrumban o se utilizan». La advertencia era real. Días después, un video manipulado comenzó a circular por redes. Mostraba a Samuel con las manos sobre un mendigo que fingía estar enfermo y luego caminaba sin dificultad. El montaje era grotesco, pero efectivo. Las opiniones comenzaron a dividirse. «Es un farsante, solo quiere fama. Ese niño es un fraude montado por el millonario». Samuel no entendía por qué la gente lo odiaba por querer ayudar. No comprendía cómo un acto de amor se podía distorsionar tanto. Comenzó a esconderse. Sol lo buscaba cada tarde, pero él se alejaba más y más. Una noche, frente a la estación vacía, Samuel se quebró. Gritó al cielo, con los puños cerrados y la voz temblorosa. «Yo solo quería ayudar, no pedí esto». Las palabras se perdieron en la noche. Fue entonces cuando reapareció ella, una mujer de rostro cansado, con cicatrices en las manos y la voz suave. Se llamaba María, y sí, era su madre. Había visto el video en una pantalla de hospital donde trabajaba como auxiliar. Había seguido el rastro de las imágenes hasta encontrarlo. «Samuel», susurró abrazándolo con fuerza. La emoción se desbordó. Por primera vez en años, el niño se sintió contenido. Su corazón, agotado por el rechazo, latía ahora entre los brazos de alguien que no exigía explicación, solo amor. María le contó cómo la vida la había golpeado, cómo la salud la obligó a abandonar todo, incluso a él, para no arrastrarlo a la muerte. Pero había sobrevivido, y en ese reencuentro ambos se reconstruyeron. Samuel, fortalecido por su regreso, decidió no rendirse, ya no por el mundo, ni siquiera por los demás, sino por él. Mientras tanto, Miranda, el millonario, comenzaba a hundirse en su propia tormenta. Las empresas que antes lo adoraban ahora lo acusaban de fraude por no transparentar el caso de su hija. Los contratos caían, su prestigio se esfumaba. La élite lo expulsaba, y con cada golpe entendía que había edificado su imperio sobre el desprecio y que ahora debía pagar el precio. Y fue entonces cuando, en silencio, casi con vergüenza, buscó a Samuel. «Necesito hablar contigo», dijo, con una voz que ya no sonaba poderosa sino rota. El niño lo miró sin odio, pero con la dignidad de quien fue humillado, y decidió no devolver el golpe. «¿Vienes como padre o como empresario?». La pregunta lo sacudió. «Como humano». Y así, por primera vez, el millonario bajó la cabeza. Pero aún faltaba una última prueba. Los poderosos querían silenciar a Samuel. Ofrecieron dinero, manipularon noticias, amenazaron con separar a su madre, y él debía decidir: ¿se ocultaba o enfrentaba al mundo? Y esa decisión lo cambiaría todo. El sol amaneció tímido aquella mañana, como si supiera que el mundo estaba por temblar. Samuel, ahora acompañado de su madre María y arropado por la fuerza emocional que le habían dado su reencuentro y la amistad de Sol, despertó con la certeza de que ya no podía esconderse. El señor Miranda lo había buscado la noche anterior. Le ofreció una casa, protección, incluso una beca en un colegio privado. Quería enmendar sus errores, pero también, en el fondo, buscaba controlar la narrativa, evitar que el mundo volteara el rostro hacia su pasado orgulloso. «Tú podrías vivir como un rey», le dijo con voz cauta. «Solo tienes que dejar de hablar de tu don,
dejar que esta historia quede atrás. Samuel lo miró, sin rabia, sin miedo, solo con convicción. Usted quiere tapar esto porque tiene miedo, pero yo no nací para callarme. Esa misma noche, Samuel caminó hasta el centro de Lima, frente a la municipalidad. Una cadena de periodistas se agrupaba para cubrir un evento político. Rodeado de luces y cámaras, subió los escalones del atrio y sin que nadie lo invitara, alzó la voz. Me llamo Samuel, tengo 9 años y vengo de la calle, no de un hospital ni de una clínica cara, y sané a alguien con mis manos porque creo en algo más fuerte que el dinero. Las cámaras se giraron, el murmullo explotó, gritos, silencio, después un estallido de preguntas, pero Samuel no se detuvo. Estoy cansado de que nos miren como basura, cansado de que crean que por ser pobres no podemos hacer cosas grandes. No quiero fama, no quiero dinero, solo quiero que nos vean. En cuestión de horas, el video recorrió redes sociales, noticieros, portales de noticias. El rostro de Samuel se convirtió en un símbolo. Mientras unos celebraban su valor, otros se burlaban. Algunos expertos aparecieron para desacreditarlo. Aún así, la verdad crecía como una llama imposible de apagar. Mientras tanto, el doctor Rivas, el mismo que le había advertido en secreto, reapareció, lo buscó en privado. Tienes enemigos, niño. Hay quienes perderán millones si esto sigue creciendo. Entonces que los pierdan, respondió Samuel, porque yo no voy a perderme a mí. Y así comenzó la segunda ofensiva contra él, la acusación más cruel, que su don era una farsa y que su madre lo había entrenado en trucos de manipulación. Televisoras sensacionalistas inventaron montajes y redes sociales se llenaron de odio. María cayó enferma. La angustia, el miedo, la exposición, su cuerpo no aguantó. Samuel, debilitado por la culpa, se sintió tentado a desaparecer, pero fue Sol quien esta vez lo buscó. ¿Vas a rendirte ahora, después de haberme salvado a mí? ¿Y qué pasa si no puedo con todo esto? Entonces deja que otros peleemos contigo. Esa noche, en un acto de solidaridad espontáneo, cientos de personas llegaron a la estación de tren abandonada, con velas, carteles y cantos. No solo por Samuel, también por ellos mismos, niños, madres, abuelos, jóvenes con cicatrices invisibles. Todos habían sido subestimados alguna vez, y ahora reconocían a Samuel como uno de los suyos. El señor Miranda llegó también, no como millonario, no como político. Llegó con un solo letrero, escrito por él mismo: yo también me equivoqué. Gracias por enseñarme a ver. La multitud aplaudió. Samuel subió a un banco viejo, tomó el micrófono improvisado, miró al cielo estrellado y dijo: a mí me humillaron, me pisaron, me olvidaron, pero ahora sé que el verdadero milagro no es sanar, es seguir amando incluso cuando el mundo te odia. Y esas palabras no fueron solo aplausos, fueron verdad, fueron el inicio de algo mucho más grande. La estación de tren abandonada, que alguna vez fue refugio del olvido, se había convertido en un símbolo de resistencia. Lo que comenzó como un encuentro espontáneo con velas y pancartas, ahora era un punto de peregrinación. Jóvenes artistas, activistas, madres con niños discapacitados, ancianos con historias invisibles, todos llegaban buscando algo: esperanza. Samuel los recibía con humildad. Su madre, ya recuperada, ayudaba como podía. Sol, convertida en una vocera apasionada, recorría medios y escuelas compartiendo su experiencia. El millonario Miranda, por primera vez en su vida, escuchaba más de lo que hablaba. Pero el ruido crecía. El sistema no sabía cómo enfrentarlo. Y entonces llegó la orden judicial, un documento firmado por autoridades de salud y bienestar infantil. Samuel debía ser retirado de su madre y puesto bajo custodia del Estado para su protección y evaluación médica. El argumento era claro: explotación infantil, riesgo psicosocial, manipulación mediática, mentiras tejidas con hilos de miedo. Esa noche, cuando los agentes llegaron, Samuel no lloró. Miró al oficial que sostenía los papeles y dijo con voz temblorosa pero decidida: ustedes no me están protegiendo, me están enterrando vivo. María cayó de rodillas rogando. Sol gritaba. Los vecinos intervinieron.
Pero fueron los ojos de Samuel los que detuvieron la escena. Un oficial, conmovido por su templanza, se negó a ejecutar la orden. «No puedo, esto no está bien», susurró. El documento se rompió, la multitud aplaudió y ese momento se volvió histórico. Días después, un evento fue convocado en la Plaza Mayor, no por el gobierno, sino por la gente. Le llamaron la Marcha de los Invisibles. Cientos de miles salieron a las calles. Niños con carteles que decían, «Yo también valgo», jóvenes mostrando sus cicatrices con orgullo, padres con fotos de hijos olvidados por el sistema, abuelas que contaban cómo limpiaban casas para alimentar a sus nietos. Todos alzaban la voz. Y al frente de todos Samuel, no como un líder político, ni como un profeta, sino como un niño que decidió no agachar la cabeza. «Hoy no vengo a curar», dijo desde una tarima improvisada. «Vengo a recordarles que estamos vivos, que merecemos amor, respeto y verdad, y que ningún poder nos va a silenciar otra vez». Mientras tanto, una grabación secreta circulaba en redes. Un video filtrado mostraba a ejecutivos de laboratorios privados y funcionarios estatales hablando sobre cómo detener al niño antes de que sus actos afecten el negocio. Era la prueba. El escándalo fue inmediato. Renuncias, detenciones, medios que antes callaban, ahora se volcaban sobre la verdad. Samuel no era un peligro, era un espejo. Uno que nadie quería sostener frente a su rostro. El propio presidente del país solicitó reunirse con él, pero Samuel no aceptó. «Yo no necesito fotos, necesitamos cambios», fue su respuesta. Y así, la historia que comenzó con una petición bajo la lluvia se convertía en un huracán de transformación. Sin embargo, en medio de tanta luz, una sombra persistía. Un grupo radical, vinculado a intereses oscuros, comenzó a seguir a Samuel. Recibía amenazas, advertencias, correos anónimos con frases como «Todos los milagros tienen un precio». Y entonces, una noche, María no volvió a casa. La noche caía como un telón definitivo sobre la ciudad. Samuel caminaba de un lado a otro en la estación, con el rostro endurecido por la angustia. María no había vuelto. Su madre, su refugio, su única raíz. Horas antes, una nota fue deslizada bajo la puerta de la pequeña casa donde vivían. «Deja de hablar, o no volverás a verla». El papel olía a amenaza, a cobardía disfrazada de advertencia, y sin embargo Samuel no tembló. No esta vez. Apretó los dientes, dobló el papel y lo guardó en el mismo bolsillo donde conservaba la carta que su madre le había dejado años atrás. Aquella que decía, «Perdóname, hijo, no puedo más». Ahora él sí podía, ahora debía. Mientras tanto, Sol, Miranda y un pequeño grupo de aliados trazaban rutas, buscaban pistas. La policía, presionada por la opinión pública, abrió una investigación formal. Pero lo que encontraron fue más grave de lo esperado, una red clandestina de tráfico humano y experimentación médica vinculada a empresas farmacéuticas y funcionarios corruptos. María había sido secuestrada no solo como advertencia, sino como ficha de cambio. Querían a Samuel en silencio, porque su existencia misma era una amenaza al sistema que vendía enfermedad como mercancía. Entonces Samuel hizo lo impensable. Convocó una última aparición pública. Esta vez no fue una marcha, fue una transmisión global, con ayuda de activistas digitales. Un escenario improvisado, una cámara encendida y él de pie, solo, pequeño pero inmenso. «No voy a negociar con el miedo, no me voy a esconder». Habló de su madre, de su historia, del dolor, y también habló de amor, de justicia, de la red que él no eligió pero que ahora enfrentaba con la fuerza de miles. «A mí me humillaron en público y aprendí a perdonar, pero no confundan mi corazón con debilidad. Hoy les digo, no tengo miedo. Devuelvan a mi madre y devuélvanle al mundo su humanidad». La transmisión se viralizó en minutos. Gobiernos del exterior intervinieron. Organizaciones internacionales exigieron respuestas. Y 2 noches después, la dejaron. María apareció a las puertas de la estación, herida pero viva, envuelta en una manta,
con los ojos llenos de lágrimas y el corazón rebosando orgullo. «Lo lograste, hijo mío», susurró. «Ya no tienes que demostrarle nada a nadie». Pero Samuel no quería gloria, quería algo más profundo, cambiar el mundo, y así lo hizo. Con el apoyo de miles se creó una fundación que llevó su nombre. Fundación Samuel, lo invisible importa. Atendían a niños de la calle, personas con enfermedades desatendidas, jóvenes con dones reprimidos por el sistema. Sol se convirtió en su compañera de causa. El señor Miranda donó sus bienes a proyectos de salud comunitaria. Y Samuel siguió sanando, no solo con las manos, sino con su historia. Visitó escuelas, hospitales, cárceles, escuchó a los olvidados, abrazó a los dolidos, inspiró libros, películas, canciones. Pero sobre todo, despertó algo dormido en todos, la idea de que un niño pobre, humillado y abandonado, podía convertirse en símbolo de esperanza. Y cada año, en el aniversario de su primer grito al mundo, miles se reúnen en la vieja estación, ya restaurada como centro cultural, para recordar una sola verdad: nunca subestimes a un alma herida, porque de ahí nacen los milagros más grandes.